misericordia, tu gracia y tu favor han estado con nosotros, Padre. Y en esta hora queremos pedirte, puestos de acuerdo en el nombre de Jesús, que tu palabra, mi Señor, no tenga obstáculo en esta hora, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has de enviar en esta mañana, Señor. Que cada corazón esté receptible, que sea tu Espíritu Santo convenciendo nuestra vida, convenciendo nuestro espíritu, nuestra mente, de tus planes, de tus propósitos, de tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Te damos la gloria, Padre, te damos la honra, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú mereces toda la alabanza, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos vieron imágenes del terremoto? Levante la mano. En YouTube, en internet, que haya visto algún video de cómo tembló, cómo se movió la tierra. Yo no sé si usted se dio cuenta, sobre todo en México, en la capital, se veían los edificios, cómo se movían, ¿sí? De un lado, edificios grandes. Yo vi un video de el Ángel de la Independencia y se veía cómo se ladeaba hacia un lado y hacia otro. Pero sabe, en México casi no se cayeron edificios, ¿sí? Y esto es porque tengo entendido que a raíz del sismo del 85, de 1985, ¿sí saben todos del sismo del 85? Bueno, cuando menos los del 90 para atrás, ¿verdad? Hubo un temblor muy fuerte y muchos edificios se cayeron, muchas personas perdieron la vida. Y a raíz de eso se establecieron nuevas normativas, nuevas reglas para la construcción de edificios en la Ciudad de México. Y parte de esas reglas o de la normativa que existe ahora es que los edificios se tienen que construir de una manera específica, de una manera especial, con materiales especiales. Pero lo que me llamaba la atención es eso, de que tienen dentro del material y dentro de la forma en que tienen que construir, hay materiales que le permiten al edificio ser flexible, ¿sí? O sea, no sé realmente todo el proceso de construcción, pero como que las varillas y la estructura que utilizan ahora tiene grado de flexibilidad, se puede mover, ¿sí? Sin quebrarse. ¿Por qué? Porque está flexible de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando se está moviendo el edificio, como ya no está rígido, sino que ahora es flexible, pues puede moverse al igual que la tierra se está moviendo, y eso evita que el edificio se caiga, se destruya. Quedan daños estructurales, porque al moverse, pues obviamente hay cemento y hay cosas pero eso ya es reparable, pero no se viene abajo, ¿no? Entonces, la flexibilidad en ese sentido, y hablando de la parte de los terremotos, ¿no? Es importante en esa parte. Entre más flexible sea, es menos probable que se rompa. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos han hecho ejercicio así en forma alguna vez en su vida? Así que sea una rutina que usted haya determinado. ¿Sabes qué? Voy a hacer ejercicio. Levánteme la mano para saber cuántos han hecho ejercicio alguna vez. Muy bien, bastantes, qué bueno. ¿Cuántos saben qué es lo que hay que hacer antes de comenzar a hacer ejercicio? Hay que hacer calentamiento, ¿no? Hay que hacer estiramiento. ¿Por qué? ¿Cuántos saben por qué tenemos que estirarnos y que hacer calentamiento? Para no lastimarse. Pero ¿sabe por qué se podría uno lastimar? Porque los músculos que vamos a utilizar para el ejercicio, normalmente su estado normal es con cierto grado de rigidez, ¿sí? Que es lo que le llamamos que el músculo está frío. Cuando el músculo está frío, está hasta cierto punto rígido, no es tan flexible. Entonces, cuando empezamos a calentar, lo que hacemos es empezar a estirar ciertas partes de los músculos de manera progresiva, con la finalidad de que el músculo poco a poco, sin un estiramiento mayor y de mucha intensidad, poco a poco vamos estirando los músculos para que al momento de hacer ejercicio los músculos estén flexibles y no tengamos un desgarre. ¿Sí, Chuy? No tengamos un desgarre. ¿Por qué? Porque la rigidez del músculo, al estirarla de un solo golpe, va a desgarrar el músculo, los tendones, las fibras del músculo. Entonces, por eso tenemos que ir calentando, ir dándole flexibilidad al músculo para evitar que
que se rompa, que se lastime. ¿Está conmigo ahí? Le veo cara así como de que, bueno, ¿de qué va a hablar, no? Ya voy para allá, espérame. Al cabo tenemos mucho tiempo, empezamos temprano. No, 12:30 ya. ¿De qué le quiero hablar en esta mañana? Bueno, le quería poner estos ejemplos para que usted se diera cuenta de que muchas veces la flexibilidad es importante y es necesaria. Ahora sí que lo podemos decir para no rompernos, ¿no? Y en nuestra vida cristiana pasa algo similar. Tú y yo tenemos que aprender a ser flexibles, a tratar de ir quitando rigidez de nuestra vida. El tema, la predicación que quiero compartirte en esta mañana, le puse como título: rendidos ante Cristo. Ese es el tema del que te quiero hablar en esta mañana. Y esto tiene que ver, rendidos ante Cristo, con ir quitando de nuestra vida esa rigidez, ir quitando de nuestra vida esa dureza que muchas veces tenemos sin darnos cuenta, y al final da como resultado que tú y yo salgamos lastimados, que tú y yo salgamos con problemas. Entonces mira, te voy a pedir por favor que abras tu Biblia y vayas conmigo al libro de Romanos, capítulo 14, versículo 7. Romanos, capítulo 14, versículo 7. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y dice el 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Tú y yo debemos entender que como cristianos, tú y yo ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Desde el momento en que tú y yo levantamos la mano, pasamos al frente, o en un cuarto de oración, o en nuestra casa, o en la plaza, cuando alguien nos compartió, desde el momento en que tú y yo le dijimos al Señor: Señor, ven a mi vida, Señor, entra en mi corazón, te entrego mi vida. Tú y yo le dijimos a Cristo: a partir de aquí tú eres dueño de mi vida. Y lo que realmente hicimos fue rendirnos delante de Él. O lo que debimos haber hecho es rendirnos delante de Él. Mira, rendirse significa someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. ¿Sí? Eso es rendirse. Dejar de oponer resistencia. Cuando algo se rinde es cuando algo se pone flexible. ¿Sí? Cuando algo deja de estar en esa rigidez, sino que empieza a ceder. Y la Biblia habla de tú y yo como cristianos, que tú y yo, ¿lo has leído alguna vez? Hemos muerto a nosotros mismos. ¿Sí? Hemos dejado de ser nosotros para que Cristo habite en nosotros. Y yo creo que este tema es importante en la iglesia, porque mira, yo creo que muchos entendemos que entregamos nuestra vida a Cristo, que le decimos: Señor, a partir de hoy tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Pero muchos nos hemos olvidado que tenemos que rendirnos a Cristo. Por eso ahorita leíamos: ya no somos de nosotros. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Y si estamos vivos, de Él somos. Y si morimos, de Él seguimos siendo. Es decir, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos en la medida en que tú y yo nos rendimos a Él. Y esto es importante en la vida de todo cristiano: aprender a rendirnos delante de Dios. Y sabes, y es uno de los temas más complicados en la vida de todo cristiano,
¿Por qué? Porque como seres humanos no nos gusta perder el control de las cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? No nos gusta dejar nuestra vida en manos de otros. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nosotros podemos con nuestras cosas. Mira, ve por favor a Gálatas capítulo 2 verso 19. Es el mismo apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2 verso 19. ¿Estás ahí? Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo. Lo que yo era ha sido crucificado. Cuando crucificaron a Cristo, ahí mismo yo fui crucificado con Él. Y ahora que recibo a Cristo, Él me da una vida nueva. Y ahora yo ya no vivo, sino que ahora es Cristo quien vive en mí. Yo ya me tuve que haber rendido para que sea Cristo el que habite en mí y sea a través de Cristo en mí que pueda yo vivir una vida cristiana. ¿Estás conmigo? Una vida cristiana se trata de Cristo en nosotros. Eso es la vida cristiana. Mira, 2 Corintios capítulo 5 verso 14. Quiero darte estas escrituras para que nos quede claro que la Biblia habla de esto. 2 Corintios capítulo 5 verso 14. Amén. 2 Corintios 5 14 dice: porque el amor, ¿sí es ahí? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo esto es rendirse a Cristo, entender que tú y yo ahora le pertenecemos a Jesucristo. Desde el momento que lo aceptamos, que le dijimos, ven a mi vida como Señor y Salvador, tú y yo lo que le estamos diciendo a Cristo es, ven y toma el control, yo me rindo. ¿Alguna vez has llegado a tu casa cansado? A lo mejor después de haber hecho ejercicio o estar todo el día, llegas cansado y dices, vengo rendido. ¿Sí has oído esa expresión? Y cuando dices vengo rendido, te refieres a que no tienes fuerzas, a que ya no puedes, o sea, necesitas que alguien te cargue y tal, porque estás rendido. Ya no hay más resistencia en ti, ya no hay más fuerza. Entonces, cuando hablamos de rendirnos a Cristo, hablamos de esto, de dejar al lado nuestras fuerzas, de dejar al lado nuestra resistencia y permitir que sea Cristo el que levante nuestra vida, que sea Cristo el que fortalezca nuestra vida, que sea ese alguien que nos levante, que nos agarre de los brazos y nos pueda levantar. Cuando tú y yo nos rendimos a Él, mira, es tan importante el rendirnos a Cristo, porque créeme, todos aquellos que no hemos logrado rendir nuestra vida por completo a Él, nos hemos perdido bendiciones de parte de Dios. Hemos perdido que Dios pueda obrar sus planes en nuestra vida por estar oponiendo resistencia a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y no solo en nosotros, también en la vida de aquellos que nos rodean. En la medida en que tú y yo nos entreguemos a Cristo, es en la medida en que Él va a obrar de una mayor manera en cada uno de nosotros. Voltea con el que está ahí a tu lado y dile, es tiempo de rendirnos. Te decía, no es fácil entregar todo lo que somos, ya no ser dueños de nosotros mismos. Eso es lo difícil en nuestra vida. No queremos ceder lo que hemos ganado, ¿no? No queremos, estamos acostumbrados a definir cómo es que vamos a vivir, cómo es que vamos a controlar
también entrecomillado nuestro futuro. Creemos que nosotros podemos controlar lo que va a venir a nuestra vida y nos da pavor soltar el control que tenemos. Y es una tendencia natural, normal en la vida de todo ser humano. Desde chiquitos no queremos dejar las cosas que creemos que nos pertenecen. ¿Estás de acuerdo? De chiquito le das algo a un bebé y para que se lo quites, a ver, ya mijo, ya no estoy, y ya me pertenece, ya no quiero ceder el control. A veces de grandes, los esposos igual, ¿no? Con el control remoto. Estás ahí, oye, a ver, préstamelo, vamos a cambiarle, no, y estás así, y pareciera que de repente estamos así con Dios, ¿no? Venimos delante de Él y le decimos: Señor, te entrego mi vida, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras hacer, porque sé que tu voluntad es agradable y perfecta para mi vida. Y le decimos: Señor, aquí está mi voluntad. Entonces yo me imagino el cuadro, ¿no? Que el Señor, ok, gracias, aquí agarra la voluntad, y tú, sí, aquí está, y bueno, pues dame tu voluntad. Sí, aquí está, Señor, y estamos en un tira y afloja de querer rendirnos a Dios, pero no querer entregarle nuestra vida, no querer entregar que sea el que guíe nuestra vida. Y como cristianos tenemos que aprender a hacer esto. Tenemos que soltar, tenemos que dejar de resistirnos a lo que Dios quiere hacer a través de Jesucristo. Tú y yo tenemos que ser cristianos rendidos ante Jesús, delante de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que rendirnos? Yo te quiero dar algunos puntos que tienen que ver con esto, de manera rápida, sencilla. Pero el tema es este, mi hermano. Yo creo, estoy convencido que son tiempos donde tú y yo tenemos que aprender a rendirnos delante de Dios. ¿Por qué? Número uno, ¿por qué? Porque como leíamos, nosotros ya no somos de nosotros. Dice la Biblia que es Dios el que nos creó a cada uno de los que habitamos en esta tierra. Él fue el que nos hizo. Mira, Salmos, a mí me encanta este versículo, Salmos capítulo 100, verso 3. Salmos 103, si quieres apúntalo por ahí. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos de Él. Él fue el que nos creó, Él fue el que nos formó. Y esto para mí, en algún razonamiento principal básico, es que si Él nos hizo, pues es Él el dueño de nosotros. Él es el que nos hizo. El creador es dueño de su creación. Por lo tanto, su creación debería sin problema alguno reconocer que depende de Él y rendirse ante su creador. Yo no sé si tú has visto películas. ¿Cuántos vieron una película? Se llamaba Yo Robot, con Will Smith. Se trataba de que creaban unos robots, ¿sí? Unos robots que se suponía que tenían que servirle, pero había una computadora que diseñaba todo eso. Y obviamente hubo científicos que diseñaron esa computadora. Y hay muchas películas de ese tema, ¿no? Donde la computadora se rebela y quiere destruir a los humanos que lo hicieron, porque dicen: los humanos nomás nos sirven, nosotros somos mejores y podemos hacer las cosas mejor. Entonces hay que eliminar a la raza humana para que los robots reinen sobre la tierra, ¿no? El tema es que la creación se revela hacia su creador, hacia aquel que lo hizo. ¿Y cómo crees que acaban todas esas películas? Pues los seres humanos de una u otra manera terminan destruyendo la computadora que hizo, ¿no? Porque son los creadores de. Pero el sentido es que es ilógico que la creación se rebele contra su creador. Pablo en una de las cartas lo dice así: ¿quién eres tú, oh hombre, que crees que puedes contender, que puedes pelear contra aquel que te creó? ¿Sí? Si Dios te creó, Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder, Dios tiene todo lo necesario para hacer de tu vida como Él quiera hacer en tu vida. Porque Él es tu creador. Y seríamos como esas máquinas que nos queremos estar rebelando contra el creador. Mira, este es uno de los problemas principales que vivimos hoy como sociedad. No hemos querido reconocer que tenemos que rendirnos ante Dios y hemos querido rebelarnos ante nuestro creador. Cuando Dios dice hacer las cosas de esta manera,
Ahora el mundo ha decidido que somos más inteligentes que Dios, que somos más sabios que Dios se equivocó, que no hay hombre y mujer, que hay mucho más, y que Dios se equivoca y que podemos vivir y plantar y permanecer en esta tierra y producir en esta tierra sin que se tenga que casar un hombre con una mujer. Es tan ilógico. Es rebelarnos contra nuestro Creador, creyendo que podemos hacer de la tierra como sea, hacer lo que sea, empresas millonarias sin importarnos a quién se tenga que llevar por delante. Y no entendemos que el Señor en un abrir y cerrar de ojos puede destruir lo que Él quiera, porque Él es nuestro Creador. Y tú y yo muchas veces en nuestra vida cristiana nos estamos resistiendo a eso. La sociedad del mundo se está resistiendo a eso. ¿Y sabes qué está pasando? Rígido. No, así no va a ser. No, nos vamos a mantener en lo que nosotros decimos y no queremos rendirnos. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo del terremoto del 85. Entre más duro estés, más rápido te vas a quebrar. No sé si viste otra película de la de Terminator. Este mono, hombre malo, era de una aleación de un metal así líquido muy flexible, pero metálico fuerte. Entonces le pegaban así en la cara y el puño atravesaba, ¿no? Así en la atrás, y ya lo quitaban y volvía a tomar su forma. ¿Cuántos se acuerdan cómo lo destruyeron? Al final lo congelan, ¿verdad? Con nitrógeno, hidrógeno, no me acuerdo qué sustancia es, que congelan el líquido y entonces le pegan y ¡pum! Ahí sí se puede destruir. ¿Por qué? Porque está duro, y lo que está duro se puede romper mucho más fácil que lo que es flexible, ¿sí? Que lo que está rendido, sin fuerzas. Entonces yo le quiero decir que usted y yo debemos de aprender que no le vamos a ganar a Dios. Métaselo en su cabecita loca. Nunca le vamos a ganar a Dios. No vamos a poderle torcer la mano a Dios. No vamos a poder chantajear a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos a su voluntad. Reconocer que Él es el que nos hizo, y por ser nuestro creador, tú y yo tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Dejar de resistirnos, porque te lo repito, tarde o temprano Él va a hacer su voluntad. Si tú y yo somos flexibles, Él va a poder moldear nuestra vida y de ahí sacar algo bueno. Si tú y yo nos ponemos rígidos, duros, vamos a tronar. Dios nos va a quebrar. Suena fuerte, pero es así. Por eso la Biblia habla: ya no viven ustedes, ahora vive Cristo en ustedes. Despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo, que está formado por Dios en cada uno de nosotros. Mueran a sus cosas, hagan morir las cosas terrenales en ustedes, para que las cosas celestiales empiecen a vivir en ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador y tenemos que rendir nuestra vida a Él. Amén. Número 2, tú y yo tenemos que rendir nuestra vida a Cristo para que la obra de Él se manifieste en cada uno de nosotros. Hay una escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 26, por favor. Evangelio de Juan 3:26. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 26. ¿Ya estás ahí? Dice: y vinieron a Juan, está hablando de Juan el Bautista, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y mira lo que dice el 30:
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La traducción Dios habla hoy en ese mismo versículo, Juan 3:30, dice: Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El contexto es que a Juan le dijeron, sus discípulos fueron y vieron que Jesús estaba predicando y que Jesús estaba haciendo milagros. Y todos habían visto que él había bautizado a Jesús. Entonces, en la lógica de todos los discípulos de Juan, Juan el Bautista estaba por encima de Jesús porque él lo bautizó. Sí, fue un convertido de Juan, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús y empieza a predicar, todos los discípulos dijeron: oye, espérame, este está tomando el control de las cosas y ese control lo tenemos nosotros. Entonces vienen con Juan al chisme, le dicen: oye, Juan, fíjate que Jesús, el que tú bautizaste, anda haciendo las obras que tú estás haciendo. Está tomando el control, está empezando a crecer, a tener más que tú. Entonces Juan, entendido en su posición, en lo que le tocaba hacer, dice: si él está haciendo obras mayores que yo, es porque del cielo lo está haciendo. Porque es necesario, dice, que él sea el que crezca. ¿Por qué? Porque él es Jesucristo. Porque él es el que va a salvar al mundo. Y es importante que yo empiece a menguar. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se empiecen a manifestar a través de Jesucristo, no a través de nosotros. Cristo en nosotros es el que va a hacer la obra. Pero tú y yo tenemos que empezar a rendirnos para que esa obra se pueda manifestar a través de nosotros. Terminamos, hermano, siendo estorbo a los planes de Dios cuando no dejamos que Él a través de nosotros empiece a manifestarse. Que Él a través de nosotros. La obra de Dios se va a manifestar en la medida en que tú y yo rindamos nuestra vida a Él. Dejemos que sea Él. No nos van a gustar ciertas cosas, pero tenemos que aprender a rendirnos. Eso es rendirse, entregar, dejar lugar a que Dios actúe. Yo conozco al pastor ya de hace algunos años y sé que le gusta hacer las cosas a su manera, normalmente. Pero yo he visto que cuando mi pastor da un paso teniendo sus planes, sabiendo cómo lo quiere hacer, y cuando ve que Dios se manifiesta a través de eso, el pastor Juan dice: bueno, Señor, como tú lo quieras hacer. Yo sé que a él no le va a gustar ir 5 o 6 días a estar allá. Si a él le dieran a escoger, sería el primero que decía: no, mejor vamos a otro lado a entregar despensas en este lado, no. Pero cuando él ve que es Dios quien quiere manifestar su obra, él se tiene que rendir. Él tiene que darle lugar a Dios y decirle: Señor, pues si tú lo quieres hacer, yo estoy para servirte a ti. Ya no soy yo, eres tú. Ya no me pertenezco a mí, tú me compraste. Mi vida y lo que hago te pertenece a ti. Por eso comenzamos con Romanos. Dice: si vivimos, no vivimos ya para nosotros. Tenemos que entender que ahora vivimos para Dios, en la medida en que nos rindamos. Y así hay muchos hermanos en la iglesia, servidores, que yo conozco, que sé, que entienden que se tienen que rendir a Cristo y hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Y no nos va a gustar muchas veces. Es más, si tú lees la Biblia, por ejemplo, la vida de Pablo, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces que Dios actuó a través de él es cosas que no le hubieran agradado hacer a nadie, que hubiéramos preferido estar en la comodidad, que hubiéramos preferido. Pero Pablo entendió que ya no se pertenecía, que ahora le pertenecía a Cristo. Y todos los que estamos en este lugar, hermano, que formamos parte de la iglesia, que le dijimos a Jesús: entra en mi vida y sé mi Señor y mi Salvador, todos debemos entender que debemos rendir nuestra vida totalmente a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Vienen mucho más, saqué más escrituras, pero todas son para reafirmar esta parte. Cristo
Te hablo rápidamente. Cristo nos dio ejemplo de esa rendición. Vino Cristo como Hijo de Dios, vino del cielo, la palabra, el verbo encarnado se hizo hombre, y Cristo nos dio ejemplo de vida. Cómo deberíamos tú y yo comportarnos, cómo deberíamos tú y yo sernos. Y Cristo vino y dijo: yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Nada hago por mí mismo, sino que lo que hago es lo que Dios me dijo que hiciera. Y al final, en la vida de Cristo, se termina haciendo la voluntad de Dios el Padre. Y no a fuerzas. Muchos dirían: no, pues si era mismo, Dios mismo. Pero Cristo mismo dice: y la vida que es mía, yo la pongo por los demás, no porque nadie me obligue. Si yo quiero la tomo y la vuelvo a entregar. Yo la pongo porque es la voluntad del Padre, entregar mi vida por aquellos que van a ser salvos. Dios, Jesús mismo, haciendo la voluntad del Padre en su vida, rindiéndose a Él. Por eso el Padre nuestro es: hágase ¿qué? Tu voluntad, Señor. Que tu voluntad sea la que se haga. Y yo creo que estos son los tiempos en que tú y yo debemos aceptar, entregar nuestra vida a Cristo. Desde esta manera de verlo, desde este enfoque, una entrega real. ¿Qué significa esa entrega real? Bueno, que tú y yo empecemos a hacer morir esas obras en la carne de nosotros. Que tú y yo entendamos, leamos la Biblia, oremos, y cuando venga esa palabra de parte de Dios: levántate y ora por fulano, nos levantemos y oremos por fulano. Cuando escuchemos una palabra desde aquí, desde el púlpito, y tú veas la escritura que lo dice ahí, leas tu Biblia y ves que lo dice ahí, obedezcamos la instrucción que se nos está dando. Que no me gusta, pues tal vez no te guste, pero esta es la clave, hermano. Por eso nos rendimos a Cristo. Mira, muchos batallan con el evangelio porque no comenzaron su vida cristiana rindiéndose a Dios. Cuando tú vienes y dices: Señor, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti. Tú vienes, abres tu Biblia y dice ahí: el hombre tenga una sola mujer. ¿Qué es lo que tú deberías de hacer? A lo mejor los que les gusta andar picando aquí y allá, pero entregó su vida a Cristo y se rindió. ¿Qué es lo que tiene que decir? Híjole, pues bueno, Señor, pues yo me rendí a ti, yo me entregué a ti. Tú eres a partir de ese momento el dueño de mi vida, y tú sabrás lo que quieres para mí. Yo te pertenezco, voy a obedecer. Mira, si yo leyera en la Biblia: los que trabajan con computadoras no heredarán el reino de Dios, pues yo tendría que decir: híjole, Señor, pues voy a vender pasteles, ¿no? Pasteles de los que sean, pero tengo que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque me he rendido a ti y entiendo que va a ser tu voluntad la que tengo que seguir en mi vida. Por eso es importante que te rindas a Dios, porque así vas a obligar a tu ser a que obedezcamos la palabra de Dios. Y quiero terminar ya con esto, hermano. Quiero terminar diciéndote una paradoja. ¿Sabes lo que es una paradoja? Algo que parece ilógico, ¿no? Que es paralelo, pero pareciera contrario una cosa a la otra. Y sin embargo, en las cosas de Dios lo vemos de una manera diferente. Cuando tú y yo nos rendimos a Cristo, pareciera que cedemos nuestras fuerzas, cedemos todo, estamos más vulnerables que en cualquier otro momento. ¿Por qué? Porque no vamos a oponer resistencia a nada. Y podría verse que ese es el momento justo en que vamos a fracasar, porque no te vas a poder defender. Tú te resignas, lo podría pensar nuestra mente: me resigno. Te estás rindiendo a Cristo. Pero lo contrario, lo ilógico es esto: cuando en Dios tú te rindes, cuando tú te entregas a Dios, cuando tú cedes, cuando dejas de resistirte a Cristo, es cuando la victoria se manifiesta.
Ve a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 20, verso 7. Jeremías capítulo 20, verso 7, por favor. Jeremías, el profeta Jeremías era como tú y como yo, recio a resistir, a rendirse, a querer hacer las cosas, a querer tener el control. Y mira, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Mira el reconocimiento: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Así nos sentimos cuando nos rendimos delante de Dios. Señor, lo dejo todo, ya mis planes están de ti. Señor, ya no tengo fuerzas, me pongo en ti. Y luego viene y alguien te dice: no seas menso, te están lavando el cerebro. No seas menso, te están manguneando. Y empiezan los ataques. Así estaba Jeremías, dice: Señor, venía tu palabra y cada vez que yo hablaba nadie me hacía caso. Al contrario, se burlaban de mí. Y yo ya no quise hacerlo, Señor, porque aunque era lo que tú me decías que hiciera, era tu voluntad, yo no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque sufría, porque no me gustaba. Dice: pero fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y en medio de eso, estoy parafraseando, Señor, me sentí débil. Señor, me sentí desamparado, decía Jeremías. Me sentí burlado, criticado. Todos hacían escarnio de mí porque no tenía más fuerzas. Pero mira lo que dice el versículo 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando tú te rindes, cuando tú entregas toda tu vida a Cristo, cuando le dices: Señor, haz tu voluntad en mí, ya no tengo fuerzas, ya no me voy a resistir. Eres más fuerte que yo, me venciste, Señor, aquí está mi vida. Es cuando Dios sale como poderoso gigante y se planta delante de ti y empieza a pelear las batallas. Y te empieza a decir: no hay necesidad de que tú pelees en esta ocasión, porque yo voy delante de ti y yo derribaré a tus enemigos. Yo quitaré toda muralla, yo quitaré todo obstáculo, porque ahora me has dejado ser el Señor de tu vida, y yo voy a cuidar y voy a resplandecer delante de ti para que nada te haga daño. Cuando tú te rindes, cuando dejas que sea Él el que se levante, es cuando Dios te dice: yo ahora sí soy el que voy a levantar tu cabeza. Levanta tu cabeza, porque vas a ver la victoria, porque vas a ver las murallas caer. Todo aquello que no habías podido conseguir en tus fuerzas, en el momento en que tú te rindas a Dios, en el momento en que tú quites ese temor y digas: Señor, no tengo más temor, tengo confianza en lo que tú vas a hacer. En ese momento Dios se levanta delante de ti y quita todos tus adversarios. Cuando tú le crees, cuando tú das ese paso de fe y confías en que rendido en Él puedes estar seguro, y Dios va a empezar a obrar en tu vida todo lo que necesitas.
Pero el paso importante es ese: decidir rendirte delante de Dios y aceptar su voluntad para tu vida. Y entonces, hermano, vas a poder ver la verdadera gloria de Dios en la vida de un cristiano entregado, un cristiano rendido. Por eso Pablo decía: diga el débil, fuerte soy, porque en Cristo es cuando tú y yo vamos a tener esa fortaleza, en nuestra debilidad delante de Él. Así es que en esta tarde ya, yo te voy a pedir que allí en tu lugar, si quieres pasar al frente, puedes pasar al frente. Si quieres levantar tus manos, puedes levantar tus manos. Si quieres ponerte de pie. Lo hemos dicho muchas veces: levantar las manos es una señal de rendición delante de Dios. Pero, hermano, con todo mi respeto, te lo digo: más que levantar las manos, es rendir tu vida. Rendir tu vida, estar consciente que a partir del momento en que tú te levantes y ahí con tus palabras, en tu lugar, acá enfrente, le digas al Señor: Señor, ahora sí quiero rendir mi vida a ti. Quiero entregarte todo lo que soy. Quiero que seas tú viviendo en mí, que mi vida sea para ti. A partir de ese momento, hermano, tú haces un compromiso con Dios de buscar su voluntad, de tomarlo en cuenta en todos tus caminos. Desde el momento que te levantas en la mañana, decirle: Señor, mi vida está en tus manos. Desde el momento en que te enfrentas a una decisión, decir: voy a hacer lo que Dios dice que haga. Desde el momento que te enfrentas a una discusión, es decir: me voy a callar la boca porque el Señor es quien vengará mi vida, porque el Señor es quien acomodará las cosas. Voy a aguantar porque sé que Dios en su momento, cuando Él me hable, voy a actuar de la manera que Él quiere que actúe. Es cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque la estás entregando a la voluntad de Él. Eso es rendirte delante de Dios. Así es que si tú allí en tu lugar quieres rendir tu vida a Dios, comienza a hacerlo. Ponte de pie si quieres hacerlo. Cierra tus ojos si no te quieres distraer. Pasa al frente si tú quieres, tienes algo, te mueve a decir: tengo que pasar al frente para que vean, para poder dar testimonio de que Dios quiere hacer algo en mi vida. Puedes pasar al frente, puedes hacer lo que quieras hacer. Pero es mi oración en esta tarde ya que el Espíritu Santo de Dios empiece a redarguir en ti, en tu corazón. Padre, que sea tu Espíritu Santo. Yo oro a ti, Señor, porque tu Espíritu Santo venga en este momento, en esta hora, en este lugar, y empiece a convencer cada vida y cada corazón de rendirse delante de ti, de pedir perdón por aquello que hemos hecho mal, y de poder con nuestra boca, Señor, decirte: yo me rindo a ti, Señor. Toma el control de mi vida, haz como quieras hacer en mí. Dejo, Señor, de batallar, de pelear contigo. Dijo Pablo, Jesús a Pablo: dura cosa es dar de coces contra el aguijón. Ríndete en el nombre de Jesús. Ríndete ahora en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en totalidad a ti me rindo hoy, Señor. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, Señor. No tengo nada más que dar. Ven, Padre, mi buen Señor. Dile una vez más: en totalidad a ti, Señor, todo lo que soy. En totalidad a ti
nos rendimos, Padre. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida, Padre. Aquí estoy. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Oh, Santo Rey. Tómame aquí. Tómame, Señor. Aquí estoy, Padre. Toma mi vida, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Padre, en el nombre de Jesús, empieza a tocar cada vida, Señor. Empieza a tomar control de cada una de estas vidas en el nombre de Cristo. Que tu Espíritu Santo se empiece a mover con un poder abrasador, Señor, con un fuego que consuma todo aquello que tiene que ser quitado para darte libertad, Señor, para darte control. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, en el nombre de Jesús. Yo me rindo, Señor. Yo me rindo, No Señor. tengo nada más que dar. Tómanos, Señor. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Gracias, Tómame, aquí estoy. tú eres mi Rey. Tómame en tus brazos, Cristo. Soy tuyo, Señor, soy tuyo. Toma mi vida en tus manos. Ven y habita, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Señor. Tómame, aquí estoy. Lo que tú quieras, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Y sé que veré tu victoria en mi vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a Él sea la gloria. Jesús merece la honra. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Señor. Él es el que te ha dado vida eterna. A Él le sirves y por Él vives. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.